Tú y usted es el contenido que vamos a estudiar ahora. El uso informal y el uso formal. Espero que ustedes aprovechen bien esta clase, ¿sí? Y estudien mucho. Vamos a aprender. Empecemos nuestra clase. Alumnos de primer semestre, el contenido ahora es tú o usted. ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas pronominales? Tú o usted. ¿Cuándo utilizamos tú? ¿Cuándo utilizamos usted? El pronombre tú, pronombre de segunda persona, es utilizado en una situación informal, ¿sí? Lo utilizamos cuando hablamos con amigos, hablamos con familiares, con personas de la misma edad, ¿sí? Personas conocidas. Entonces, todas las veces que van a hablar en estas situaciones, situaciones informales, vas a utilizar en la segunda persona el pronombre personal tú. Amigos, familiares, personas de la misma edad, tus compañeros de clase, personas conocidas. Entonces, estas son las personas, estas son las situaciones informales del uso del pronombre tú. Pero usted, pronombre de tercera persona, es utilizado en situaciones formales, ¿sí? Cuando vas a hablar con tu jefe, con tus superiores, con el doctor, con personas desconocidas, ¿sí? Especialmente los mayores de edad, los ancianos, ¿sí? Entonces utilizas este pronombre, ¿sí? Usted, tercera persona, situación formal, con personas desconocidas. Pero en algunas zonas de Venezuela, por ejemplo, usted es usado para todo, para formal, para informal, ¿sí? Pero esto es muy limitado, solamente en algunas zonas de Venezuela, pero en general, usted es un pronombre de uso formal. ¿Y cómo formamos los verbos con tú y usted? ¿Cómo son conjugados estos verbos? Como les dije, tú, pronombre de segunda persona singular, se conjuga de la siguiente forma. Hablar, que es un verbo de primera conjugación, terminación AR, cambia la R por AS, entonces se queda tú hablas. El verbo vivir, de tercera conjugación, IR, cambia IR por ES, entonces tú vives. Y el tercer verbo, que es un verbo reflexivo, llamarse, se pone un pronombre delante del verbo, el pronombre te, que está relacionado con la segunda persona tú. Entonces tú te llamas. Usted es un pronombre de tercera persona singular. Entonces el verbo hablar, por ejemplo, que es un verbo de primera conjugación, terminación AR, cambia la terminación AR por A. Usted habla. Vivir, un verbo de tercera conjugación, terminación IR, cambia la terminación IR por E. Usted vive. El verbo llamarse también es un verbo de primera conjugación, terminación AR, pero también es un verbo reflexivo. Entonces, si es reflexivo, el pronombre se pone delante del verbo, ¿sí? Que es un pronombre que se refiere al pronombre usted. Entonces se queda usted se llama. Mire, el pronombre usted toma la forma de la tercera persona singular, como él y ella. Él y ella se conjugan de la misma forma. Él habla, ella habla. Él vive, ella vive. Él se llama, ella se llama. Y así también el pronombre usted. Usted habla, usted vive, usted se llama. Atención, usted es un pronombre de segunda persona porque es con quien se habla, pero toma la forma de conjugación de la tercera persona, él y ella. Ejemplos de uso de tú y usted.
Por ejemplo, para preguntar la hora a un amigo, un discurso informal, ¿sí? Se pregunta de la siguiente forma: ¿tienes hora? ¿Tienes hora? El verbo tener, ¿sí? En la segunda persona del presente de indicativo es tienes, tú tienes. Entonces no es necesario poner el pronombre tú porque la desinencia ese ya es una desinencia de segunda persona de presente de indicativo. Entonces, tú tienes, pero no es necesario utilizar el tú, solamente tienes hora. ¿Tienes hora? Cuando preguntas la hora a un desconocido, tiene hora. El verbo tener está en la tercera persona, usted. Usted tiene hora, tiene hora. Pero cuando nos referimos a alguien de usted, solemos utilizar la palabra usted. Se utiliza la palabra usted distintamente del uso informal, que no se utiliza tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted utiliza las formas de él y utiliza las formas de ella. Entonces, así que para evitar confusión, para evitar duda, si está hablando con usted, si está hablando con él o con ella, ¿sí? Se utiliza la palabra usted, ¿sí? Justo detrás del verbo. Detrás del verbo se utiliza el pronombre usted. Ejemplo, ¿tiene usted hora? ¿Tiene usted hora? ¿Tiene usted hora? Otros ejemplos. A un amigo. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas? A un desconocido. ¿A qué hora se levanta usted? ¿A qué hora se levanta usted? A un amigo. ¿Te dio el dinero? ¿Te dio el dinero? A un desconocido. ¿Le dio a usted el dinero? ¿Le dio a usted el dinero? A ver, a veces no estás de todo seguro de qué persona utilizar, ¿sí? Si utilizas usted o si utilizas tú. En este caso, debes empezar utilizando usted y poco a poco la persona del diálogo te lo dará el permiso para utilizar la segunda persona, que es tú. Entonces, ¿cuáles las maneras de dar permiso para usar tú? ¿Sí? Te estás hablando con alguien y estás utilizando usted, estás hablando formalmente, la persona puede decirte lo siguiente: tuteame, por favor. O entonces puede tutearme, sí, por favor. Háblame de tú, por favor. ¿Sí? Entonces son formas de pedir para que utilice el pronombre tú, para que hables informalmente. Algunas veces, cuando no tienes informaciones suficientes para saber si es tú o usted, suele haber algunas pistas. Por ejemplo, el nombre de pila, como Juan, Laura, Pedro, Teresa. Siempre que en el texto identificas un nombre de pila, ¿sí? El discurso es informal, ¿sí? Entonces el pronombre es tú. Pero cuando identificas los tratamientos como por ejemplo señor, señora, más apellido, don, doña, más nombre, ¿sí? Como por ejemplo señor García, señora García, don Francisco, don Pedro, doña María, doña Lucía, ¿sí? El uso es usted, es formal. Imagina un diálogo así. Mira, Gloria, este es mi amigo Julio. Silvia, te presento a mi amigo Alberto. Encantado de conocerte. Hola, ¿qué tal? Es una situación totalmente informal.
Observe que el verbo en imperativo, mira, mira, es informal. El verbo mirar. El imperativo de mirar saca solamente la R y se queda mira. Entonces, cuando aparece esto, mira es informal. Otro rasgo de un diálogo informal es el pronombre te, de segunda persona. Te presento, ¿sí? Te presento, conocerte. En estos casos, en esta situación, seguro que el discurso, que el diálogo es informal. En esta situación, el diálogo es formal. Mire, señor Jiménez, le presento a la señora García, la nueva directora general. Encantado de conocerla. Mucho gusto. Observe que el mismo verbo de la otra situación, el verbo mirar, que está en el imperativo también, ¿sí? Ahora cambia la A por E. Mirar cambia la AR, la terminación AR por E. Mire, mire, señor Jiménez. Le presento. Le, pronombre de objeto indirecto. Le presento la señora García. Y conocerla. Conocerla. Si fuera informal sería conocerte. ¿Sí? Entonces, este discurso, es un diálogo formal. Ahora es hora de practicar.